Listos, muchachos. Bueno, buenos días. Ya está de Yanira, ya. Chévere. A ver, buenos días, muchachos, con todos. Espero que estén bien en sus casas, sin novedades. Bueno, tengo problemas con el audio, nos dice de Yaneira, chévere. Ok. Eh, bueno, ¿qué novedades tuvieron en el aula? ¿Tuvieron alguna novedad? Bueno, a ver, No, dije, todo bien, Saurit. Solo que ya. no encuentro lo que dijo que pongamos revisión del sílabo, sí, y alguna otra pregunta más dijo que pongamos, no le encuentro aquí Es, en el Teams, en el Teams. en el Teams está Kevin, por favor. Yo estaba buscando aquí en el. Bueno, ya eso ya en el transcurso del día, tranquilamente, Kevin, Ya, ahí en el Teams mismo está en la parte de donde dice general. Ahí ahí, está, arriba de la reunión actual, dice una, ahí le dan clic en entregar el sílabo, responden y listo, le dejan ahí. Vamos. ya. Ya Ajá, dije, gracias. ya. A ver, vamos a ver. Observan ahí todos, por favor. Observan ahí todos. Sí, Sí, a usted. Perdón. Sí, sí. Observan la presentación. Ah, no. Usted sale. No hay. No, dije uno sobre No, la no. presentación. Y ahora, a ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Que tengo una presentación ya precargada. Entonces quiero ver cómo compartirles a ustedes para que todos vean. A ver, veamos, dejémosle, bueno, voy a hacer otra, ya va a tocar hacer de otra manera. Yo pensé que si había cómo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a comenzar a ver la parte de generalidades. Vamos a ver algo rapidito. Sí, y de paso, en el aula virtual también ya le voy a abrir, que me he olvidado de abrirle la parte ya para que ustedes ya comiencen, sí, a hacer ya la primera tarea. Y para que por favor en el transcurso del día comiencen ya a revisar el aula virtual. Estamos. Y está abierta ya la primera tarea. Voy a ver, le parece que ha habido un problema, no sé, yo le tenía el problema de la prueba. Lo que vi es que ha estado modificado. No sé qué pasaría, no sé, se ha modificado lo que son las fechas. Entonces, por eso a lo mejor no tuvieron chance de ingresar el día de ayer, pero bueno, por eso ya Kevin ya ingresó. Que por favor me den, realicen las actividades que ya están, ¿sí? Hasta, hasta el día pueden hacerlo en el transcurso de la semana tranquilamente. Ya. Les voy a compartir mi pantalla. Si vemos todos ahí, por favor. Sí, ahora sí se ve. Sí, sí, sí. dije. ¿Me escuchan? Sí. Disculpen. Sí. Estamos ahí, muchachos. Sí, dije. Ahí Sí, está. sí se ve.
Listo, chévere. Vamos a comenzar. En realidad la parte, pongámosle la parte de generalidades, ¿no es cierto? Obviamente la idea, la parte de la producción avícola, en realidad antes solo se manejaba en lo que tiene que ver, por ejemplo, pongámosle como doble propósito, ¿no? En lo que tiene que ver la parte de, porque imaginémonos cómo es en el campo, ¿no es cierto? Tenemos la parte de una gallinita que nos pone los huevitos, después ya deja de poner y tal, va a la olla y listo, y comenzamos y le hacemos prácticamente de doble propósito, ¿sí? O sea, era en realidad así. Me interrumpen si no me entienden, me interrumpen, no hay ningún problema, por favor. Y en realidad eh, era netamente, no era netamente una industria, no hablamos de más de 40 años, ¿no? En este sentido. Eh, pero bueno, ya con el pasar de los años, ¿qué sucedió? Que la cadena avícola se especializó en lo que tiene que ver ya la parte de carne y la parte de postura. O sea, prácticamente se hicieron dos, o sea, se dividió en lo que tiene que ver el sector avícola, pongámoslo en ese sentido, ¿no es cierto? Y aquí sí es donde nosotros ya netamente, donde nosotros entramos, ¿no? En lo que tiene que ver la parte de la productividad, ¿no? En lo que tiene que ver nosotros, en lo que tiene que ver con la nutrición, la genética, la parte de manejo, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos y obviamente la sanidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros eh, desarrollamos en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Ya tanto lo que tiene que ver, por ejemplo, la parte de nutrición, el desarrollo, sobre todo la investigación y nuevas tecnologías, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver por ejemplo, el desarrollo de la nutrición, la investigación, obviamente la genética. Miren, eh, antes me recuerdo un pollito de carne salía en 12, 15 semanas. Sí, o sea, era lento, ¿no es cierto? Y obviamente con el desarrollo genético se logró, sí, se logró acortar este tiempo. Obviamente hablemos de 6 a 7 semanas en lo que tiene que ver. Sí, hoy día, por ejemplo, hablamos de conversiones de 1.8. Sí sabemos lo que es la conversión alimenticia, ¿no? Alguien que me ayude, por favor. La capacidad de un animal de lo que, la cantidad que, ¿cómo es? La cantidad que come en convertir en peso, algo así. A ver, para hacerle más rápido, lo que come, ¿no es cierto? Lo convierte en carne, ¿no es cierto? Vendría a ser Es, así. Justo lo que estás diciendo tú, Kevin. ¿Sí? ya. Lo que está comiendo, lo está transformando en carne. Esa es la conversión, ¿no es cierto? La conversión tiene que ser alta o baja. Baja. Baja, ¿no es cierto? Miren, nosotros me acuerdo yo cuando trabajaba en Pronaca en lo que es en pollo de engorde, nosotros sacamos el récord nacional de peso y conversión. Más o menos tuvimos una conversión, me parece que era de 1.71, sí, con pesos de 2.5 kilos en lo que tiene que ver en machos. Recordémonos que en la parte de engorde en los galpones se manejan sobre todo pollos sexados, ¿sí? Se manejan, por ejemplo, se dividen los galpones en hembras, en machos y bueno, si vienen mixtos, que vienen mezclados, se trabaja de esa manera, ¿sí? Ustedes saben que en la incubadora hay nacimientos de pollitos y la probabilidad de nacimiento de machos y hembras desde el 50-50. Como puede haber más machos, puede haber más hembras. Sí, pero bueno, la relación es 50-50, ¿sí? Eh, como ven, el ciclo de vida por ejemplo, de los broilers es ya hoy día de 6 a 7 semanas, incluso
Me acuerdo, a ver, nosotros sacamos una vez machos, sí, recordémonos que los machos salen mucho más rápido, ¿no? Machos era de casi 6 semanas, un poquito menos de 6 semanas, con pesos de 2.2 más o menos kilos que ya están listos para el mercado, ¿no? Entonces imaginémonos, a veces, no sé si han escuchado ustedes em, sobre todo eh, en redes sociales que más a veces nosotros se ve, ¿no es cierto?, que el uso de hormonas, que por ahí hubo comentarios, bueno, medios que sí han de haber escuchado ustedes, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver de la aplicación o del uso de hormonas para el engorde de pollo, pero en realidad prácticamente es solo el desarrollo genético que ha habido y el desarrollo en la nutrición, ¿no es cierto?, lo que han hecho que se desarrollen mucho más rápido. Bueno, en realidad lo que sí debemos nosotros precautelar, sobre todo nosotros como zootecnistas, como padres de familia que van a hacer o que vamos a hacer, o que somos ya padres de familia, obviamente hay un uso indiscriminado en lo que tiene que ver antibióticos. O sea, el uso de antibióticos es bárbaro en lo que tiene que ver en la parte avícola, sobre todo. Bueno, hablamos en pequeña y mediana escala, ¿no? En lo que tiene que ver, o sea, los antibióticos son todo el tiempo con antibióticos, sus pollos no se enferman nunca. Entonces, tengamos cuidado, por eso, a lo mejor no sé si les sucede a ustedes, que a mí, miren, por ejemplo, a mí me da una gripe, me da una gripe o me da algún tipo de infección bacteriana, sí me voy donde el médico, me receta, no sé, oxitetraciclina, por decir. Me tomo la oxitetraciclina y no me hace nada, no me hace ni cosquillas y tiene que darme un antibiótico mucho más fuerte. Entonces, miren, si nosotros nos damos cuenta, aquí a los pollos, los pequeños, les tienen con oxitetraciclina todo el tiempo y eso queda en la carne, quedan residuos y yo me estoy comiendo la oxitetraciclina. Lo mismo es en los huevos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver. Ustedes ya como futuros profesionales ya están cerca. Consideremos esas situaciones. Hay que tener cuidado y trabajemos sobre todo con ética, que eso es lo que nos piden a nosotros, ¿sí? Listo. Vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, la, mm, la tendencia mundial en lo que tiene que ver sobre todo el consumo de carne, ¿no es cierto? Hablamos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene la mayor producción en lo que tiene que ver y obviamente el consumo de carne de pollo. Sí, y hablemos en Sudamérica, tenemos, por ejemplo, el Brasil que supera en lo que tiene que ver la parte de consumo de pollo. Bueno, de ahí hay la Unión Europea, hablamos de Rusia, ¿no es cierto?, donde son países donde se consume la mayor cantidad y se produce la mayor cantidad de pollo. ¿Sí? Aquí, en esta grafiquita, ¿no es cierto?, hablamos, ¿no es cómo está más o menos conformado la cadena de valor del pollo, que hablamos que está en el sector primario de, de la producción y obviamente hablamos también que está en la industria de la transformación, ¿no? En lo que tiene que ver. Sobre todo, sí, sobre todo si hablamos de qué, en la parte de transformación hablamos de plantas, por ejemplo, procesadoras, el faenamiento y, por ejemplo, miren, hoy en día ya se maneja bastante la parte de trozado, lo que se llama deshuese y obviamente el empaque, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte no sé si han visto ustedes lo que viene las presas seleccionadas, ¿no? Lo que tiene que ver. Bueno, vámonos a ver, a analizar esto, la parte del sector primario de la producción, ¿sí?
¿Qué es lo que ha sucedido, no es cierto? En lo que tiene que ver, ha habido un gran desarrollo de líneas genéticas, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver la granja de progenitoras, ¿sí? Y también el incremento en lo que tiene que ver las plantas de incubación. Y obviamente hablamos de granjas de engorde, ¿no? Que obviamente han aumentado, ¿no? En lo que tiene que ver o ha crecido en lo que tiene que ver este sector. Bueno, tomemos en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en el Ecuador, a ver, alguien que me ayude, ¿cuáles son las empresas que han escuchado que producen pollo, distribuyen las empresas más grandes? A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Están ahí? Pronaca puede ser uno. Pronaca, ¿cuál más? Eh, ¿Cómo se llama? Tal vez Piggies. Piggies. No sé si Piggies produzca pollo, pero bueno, ¿cuál más? De los que han escuchado. Ya Pronaca la principal. ¿Cuál más tenemos? Tenemos también, por ejemplo, Pollo Oro. Sí, tenemos, por ejemplo, hay una empresa que se llama Liris. Sí, que trabajan, ellos trabajan, por ejemplo, con granjas de engorde a modo de integración. ¿Quién ha escuchado la parte de integración? A ver, alguien que me ayude, por favor. Menos Kevin, porque solo Kevin creo que está ahí. A ver, alguien que me ayude, porfa. Como la parte de integración. O sea, el modo de integración, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con la integración? Por ejemplo, Pronaca trabaja con integración. Eh, ¿A qué se refiere este? Es un modo de producción. O sea, ¿cómo vendría a ser? Pronaca, ¿qué es lo que hace? Me dice, por ejemplo, a ver, usted, ¿qué es lo que dispone? Yo tengo el terreno, yo voy a construir el galpón, sí, construyo toda la infraestructura que tiene que ver. Y Pronaca, ¿qué es lo que hace? Pronaca entrega lo que es el pollito bebé, entrega el balanceado, la asistencia técnica y todo lo que tiene que ver, y ellos mismos compran el pollo. Sí, más o menos así funciona, así más o menos es el sistema de integración. Sí, o sea, ¿qué se ahorra Pronac? Ya. ¿Qué se ahorra Pronac? ¿Mm? la compra de los terrenos, Es compra de las terreno instalaciones. es la construcción, ¿no es cierto? Entonces, miren, es un buen negocio, sobre todo si nosotros lo sabemos hacer, porque, bueno, para hacerse, bueno, no hacerse, sino claro, para conformar una integración en Pronaca. Obviamente no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Primero hacen un estudio, ven la factibilidad, el terreno, es un proceso, ¿no es cierto?, medio complicado. Y en ese sentido, ellos lo que hacen es, o, por ejemplo, yo como inversionista, sí, lo bueno es que yo firmo un contrato, por ejemplo, con Pronaca. Digo, bueno, Pronaca me va a recibir, me va a sacar el pollo en este sentido, y me va a pagar, no sé, a dólares 10 el kilo o dólares 10 la libra de pollo. Así en el mercado esté bajo el precio o esté alto, o sea, que se puede perder. Esa es una garantía que les dan ellos. Recuérdense que sobre todo aquí el problema que tenemos nosotros como productores es la parte de comercialización. Es el punto neurálgico, ¿no? Que tiene que ver no tanto en la parte de pollo, ¿no? Sino en toda la parte en todas las producciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, este día? A ver, no sé si han conversado, bueno, con sus papacitos o no sé.
¿Qué es lo que sucedió en esta pandemia con los productos, con los productos cárnicos o con la parte de productos de primera necesidad? ¿Qué sucedió? A ver, si Que me subió el ayudas. valor de costo. Subió el valor, ¿no? Sí, subió el valor. ¿Qué, en realidad el beneficio para los productores, ¿no? Este rato, sobre todo, como les mencionaba, los que se dedican, por ejemplo, a engordar y los que se dedican, por ejemplo, a producir huevos, están en un boom, ¿sí? Porque en granja están pagando, imagínense, en este rato les están pagando casi a $3, $3.10, $3.25 la cubeta, lo que nunca en la historia les han pagado. Entonces, este rato están, imagínense, están haciéndose la plata estos, o sea, los productores. Sí, bueno, que también han tenido crisis bárbaras, pero en ese sentido ha habido, eh, miren, como así algunos estamos perjudicados, otros están eh, sobre todo beneficiándose, ¿no? En este sentido. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? ¿Sí me están escuchando? Que no me dicen nada. Sí, Sí, Inge, no sé si todo es que bien. me escuchan a mí. Sí, 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 todo bien. Sí. Ah, ya. Entonces, no, sí, Inge, no hay ningún problema. Bueno, sí está claro. Sí, Inge. Perfecto. Sigamos. Eh, aquí en la parte en el Ecuador, sobre todo la actividad avícola es bien relevante en lo que tiene que ver, ¿no? Sí. Aquí eh, lo que se ha hecho, o sea, en lo que tiene que ver sobre todo, por ejemplo, bueno. Hablemos en el sector avícola, que lo que sí hace en relación, por ejemplo, a otros sectores de producción, por ejemplo, con el lácteo. Por ejemplo, el sector avícola siempre está haciendo campañas de consumo de carne de pollo y de consumo de huevo, a relación de la leche, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes, no sé si se fijan en redes sociales o en la televisión, a veces no nos dicen o no nos están recomendando el consumo de leche, por ejemplo. Pero sí estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales que hay entes, por ejemplo, como el CONAVE, sí, que es la Corporación Nacional de Avicultores, que se está preocupando sobre todo por fomentar el consumo de carne, de pollo y el consumo de huevo. Obviamente, en este sentido, como les mencionaba, ¿no? Hay épocas que el sector está sumamente golpeado por la crisis. ¿Por qué? Porque no hay consumo. Y las materias primas son muy costosas. Sí, sobre todo la fluctuación en lo que tiene que ver el precio del maíz. De rato me parece que el maíz creo que está a 20, $22 el quintal. Entonces es una barbaridad también en lo que tiene que ver las materias primas. Obviamente si comparamos, por ejemplo, con nuestros vecinos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un quintal de concentrado, de balanceado de pollo, está más o menos alrededor de unos $25, ¿cuánto está? 25, $27 más o menos, pongámoslo en el sentido, si yo lo compro de manera comercial. Si yo lo elaboro, lo bajaré tal vez a unos $22 más o menos que esté el quintal de balanceado. Pero si los comparamos, por ejemplo, con Colombia, donde está más o menos en unos $16, $15, entonces es una diferencia abismal en lo que tiene que ver. Obviamente, hablamos que aquí manejamos el dólar, ¿no? Donde prácticamente eh, no lo podemos devaluar en este sentido, ¿no es cierto? Esta moneda no es nuestra, pero en realidad son los costos muy altos, ¿no es cierto? Sobre todo el costo de la materia prima, que es lo que encarece los productos. Aquí sí, en lo que tiene que ver, sobre todo la industria, como les mencionaba, ha tenido un empuje y un desarrollo sumamente importante en lo que tiene que ver, sobre todo
la parte de mejoramiento genético, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la parte de lo que se ha buscado, por ejemplo, son líneas que sean productivas en lo que tiene que ver, como mencionamos, de huevo y carne, y sobre todo lo que buscamos es que sean resistentes, por ejemplo, a enfermedades, que sean resistentes, por ejemplo, al estrés que sufren las aves. ¿Qué problema creen ustedes que tienen, por ejemplo, las aves productoras por ejemplo, los pollos broilers en el oriente? ¿Qué problema creen que tengan? La humedad, Humedad, ¿qué más? el cambio de clima también puede ser. Cambio de clima, ¿qué más? A ver, ¿alguien más está por ahí? Porque solo creo que el Kevin creo que está en clases. No, hija, estamos pensando, ¿qué nomás le puede dar? A ver, ¿qué más? Piensen un poquito, por favor. El agua, Enfermedades, Inge. Sí, sí, sí. Pero Bubora, miren, Newcastle, también puede ser lo que es la... a ver, eh, si nosotros, yo lo que les mencionaba, ¿no es cierto? El día de ayer, si yo les digo, si yo me quiero dedicar a la producción de pollito de carne, no voy a poner en la sierra, voy a poner en el oriente o voy a poner en la costa. Sí, obviamente por la parte la cuestión altura, que eso es importante en pollito broiler. Sí, o sea, ustedes tienen que, mientras más bajo estén, va a ser mucho mejor. Van a tener menos problemas, ¿no? Obviamente no quiere decir que no van a tener problemas. Sí, obviamente tienen que llevar un manejo adecuado en lo que tiene que ver, bueno, somos deberes posterior. Pero sí, sí es importante, sobre todo hablamos de que nosotros manejamos densidades sumamente grandes en lo que tiene que ver. Por ejemplo, hablo de densidad que en la costa hoy en día, en galpones que son automáticos, ¿sí? Hablamos galpones climatizados, me imagino que sí deben haber visto alguna vez, un galpón climatizado automático, más o menos están manejando entre 12, tal vez hasta 15 pollos por metro cuadrado, ¿sí? Y esa densidad, ¿qué provoca? Obliga, ¿no es cierto?, ¿a qué? A que los animales pueden sufrir un estrés calórico, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que precautelar es de que los animales no sufran ese estrés calórico. Eso es lo que sucede en la costa o en el oriente, el calor, ¿no es cierto? Que hay épocas en que están temperaturas, no sé, hablamos bajo sombra de 32, 34 grados. Y hablemos que la temperatura de confort, ¿sí? De confort de los pollitos es de 21 grados. Entonces, miren, es una diferencia sumamente grande, entonces eso debemos nosotros precautelar. Y obviamente el desarrollo, el mejoramiento genético, como les mencioné, sí, hablamos que, como les digo, ya en la costa, en el oriente, están sacando pollos de 6, 7 semanas con pesos más o menos de 2 kilos, 2,5 kilos, ¿no es cierto? Que hablamos. Entonces es sumamente importante en lo que tiene que ver. Y obviamente hablamos que también la parte, sobre todo, eh, hablamos que esto ha conllevado eh, a que la parte económica, ¿no es cierto? O sea, yo puedo invertir y yo ya mi inversión, yo ya en 6, 7 semanas yo ya estoy recuperando mi inversión. Sí, entonces yo ya tengo ya mi inversión ya prácticamente recuperada, ¿no? Entonces, eso también pensemos. Pero mire, ¿qué es lo que ha pasado con ciertos productores? Sobre todo han quebrado. ¿Por qué? Porque a veces no se hace un previo estudio de mercado. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, a mí me ha pasado. Dice, vea, ingeniero, ¿sabe qué?
Le he visto al vecino de al frente y el vecino al frente se ha puesto unos galponcitos y le va súper bien, ya tiene 2 camionetas. Digo, chévere. Dice, entonces yo también quiero ponerme pollito. Claro, se pone el pollito, invierte, se hace un crédito, todo, y no avanza ni a ponerse un lote, quiebra este señor. Entonces, ¿por qué no ha hecho primero un estudio de mercado, no ha visto a dónde va a entregar el pollo? Y el otro, el vecino, ¿qué es lo que tiene? Ya tiene el mercado ya ubicado. Sí, entonces lo que hacemos primerito nosotros es que nos ponemos a criar nuestros animalitos, pero no tenemos dónde vender los productos. Así mismo sucede, por ejemplo, con los chanchis, me voy a ponerme cerditos, me pongo cerdos, sí, engordo y ¿dónde vendo? Entonces, o la leche o la carne, ¿no es cierto?, en este sentido. Mire, bueno, en la parte de Macas, la bondad que da la zona, ¿no? Por ejemplo, en la parte de ganadería de carne, sobre todo que tienen bien desarrollado, sobre todo, por ejemplo, la parte de ganado chárola y sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver que, que está sumamente, están impulsando bastante esta ganadería, ¿no? En lo que tiene que ver, pero en realidad, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en nuestra realidad? Sí, que aquí nosotros lo que consumimos es carne de descartes de lechería, por ejemplo. Sí, o sea, no es una carne magra, no es una carne apta para el consumo, son vacas viejas que nosotros nos estamos comiendo. O no sé, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, me imagino que alguien sí se ha de haber ido para todo lo que es hasta Santo Domingo de los Colorados, por ejemplo, desde Aloaga hasta Santo Domingo hayan visto que ven unos salones, ¿no? Donde dice eh, venta de pollo, venta de secos de pollo de gallina de campo. Sí, se han ido, a ver, alguien se ha ido por ahí, ¿se han visto? O en el oriente mismo donde dice venta de secos de gallina de campo, ¿han visto? No, Inge, No, yo solo en Santo Domingo he visto las longanizas nomás, No he visto el pollo. En el camino hay unos salones ahí por todo lado. Dice venta de secos de gallina de campo. Pero en realidad lo que se están comiendo son las gallinas descastes de las ponedoras, ¿sí? Son gallinas de 60, 70 semanas, que imaginémonos ya solo son carne y pellejo nada más, ya no tienen nada de carne, es una carne sumamente dura y en realidad eso es lo que nos estamos comiendo. Entonces eso también nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Eh, en realidad, Eh, sobre todo si hablamos que la avicultura también está inmersa, pongámoslo en este sentido, en la cadena productiva del maíz, de la soya, ¿no es cierto?, de los balanceados, en lo que tiene que ver. En este sentido, sí, aquí lo que se menciona, por ejemplo, que en realidad lo que ha hecho es el desarrollo de pequeños y medianos agricultores en lo que tiene que ver sobre todo en la costa, que son principalmente, por ejemplo, hablamos zona de Guayas, Manabí, más abajo también para la parte del Oro, en Loja también que se siembra bastante lo que tiene que ver con el maíz, ¿no? Y han hecho también esto que salgan de la pobreza, que es sumamente importante. Si ustedes observan la tablita, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, hacemos una comparación nutricional, ¿no? Entre la carne de pollo, por ejemplo, la de vaca, conejo. No está la de cuy, porque la de cuy me parece que le gana a la de pollo, ¿no? Pero bueno, en realidad las que más se consumen, ¿sí? Obviamente es alto en proteínas, ¿no es cierto? Tiene un alto valor biológico en lo que tiene que ver la carne de pollo. Es baja en grasa si la comparamos con el resto de carnes, ¿no? En lo que tiene que ver. Sí, y obviamente ya ustedes saben, a lo menos uno cuando se sale de casa, se va a otra ciudad, otro sitio, ¿no es cierto? Lo primerito que, si nos da hambre, lo primerito que o lo más seguro en comer es el pollo, ¿sí? Antes que otro alimento, ¿no? En lo que tiene que ver.
Hablamos en lo que tiene que ver la parte del sector avícola o el censo avícola, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver realizado por el MAGAP, ya hoy día ya no es MAGAP, hoy día es MAG, en el 2006. Y en lo que tiene que ver más o menos se identificaron y bueno, acordémonos, ¿sí? Que agrocalidad es el ente que regula, ¿sí? El ente que regula a sobre todo a la parte avícola, en lo que tiene que ver a los pequeños, grandes y medianos productores, más o menos identificaron unas 1.567 granjas o productores. Bueno, a lo mejor estos 1.500 que tenemos aquí, ya no sé, 1.500 debe haber a lo mejor no duplicado, pero sí debe haber aumentado considerablemente. Sin considerar la avicultura familiar o de traspatio. ¿A qué me refiero con esta avicultura familiar o de traspatio? Alguien que me ayude. ¿Si están ahí o se me desconectaron? Que la agricultura Bueno, de traspatio se refiere a lo que es uno mismo dentro del hogar, en un espacio libre dentro de la casa, poder criar animales. En este caso serían las aves, ¿no? Ujú. Entonces, eso entiendo yo por traspatio. Ya. ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Sí están viendo, ¿no? Se salió Inge. No, no, ahorita ya no está compartiendo la pantalla. Y ya me salí porque el problema es que no les veo y quiero verles. Ahí sí están viéndome. ¿Sí están ahí? Sí, Inge. Sí, que ahorita sí. sí, sí se ve. Ya, chévere, porque no les puedo ver ahí a ustedes, no sé quién interviene y aquí ya estoy haciendo de otra manera. Ya vamos a ver cómo hacemos. Ya. Ahí sí ven, ¿no es cierto? La presentación está completa, la pantalla. Sí, Inge. Sí. Perfecto. Ahora sí. Sí, Sí, ¿Quién pasa? Y les voy a hacer participar. Solo está el Jordi y el Brian. ¿No? Kevin, perdón. Kevin y Brian. A ver, entonces, en este sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, ha habido un incremento en lo que tiene que ver la población también, por ejemplo, del 90, en 1990 con 50 millones de aves y en el 2013 más o menos con alrededor de 233.5 millones de aves, obviamente divididas en varias, sobre todo en cierta, dividida en lo que tiene que ver en ponedoras, en pollos de engorde, en reproductoras, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos la parte de consumo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el consumo per cápita, eso también es lo que obviamente depende bastante para que sobre todo el sector productivo siga creciendo, ¿no? Tiene que haber una demanda para que siga habiendo mayor producción en este sentido. Eh, el sector de balanceados también es importante. Miren, por ahí no me acuerdo si alguien ayer me dijo que le gusta la parte de la nutrición. Es un sector sumamente importante, ¿no? La nutrición animal. Y hablamos que, por ejemplo, casi 2.3 millones de toneladas métricas, ¿no es cierto?, se destina, de las cuales hablamos que el 70% se destina para la crianza de aves y cerdos. Y algo hablamos de la parte de bovinos de leche también que se destina algo de este consumo de balanceados. ¿Sí? Si hablamos, ¿no es cierto?, de granjas avícolas, se puede mencionar que tenemos casi en todas las provincias del país, creo yo. ¿Sí? Todo, todo si hablamos de todas las provincias, hablamos, bueno, que, como les decía, se han especializado en la parte de producción, hablamos de broilers, hablamos de reproductoras, hablamos de huevo comercial, y se han distribuido en las zonas ciertas zonas de nuestro país. Bueno, netamente
el pollo de engorde está hablemos en sí, costa, hablamos la parte del oriente también está bien difundido en lo que tiene que ver el sector de engorde. Y la parte de ponedoras comerciales, hablamos que está casi en toda la región sierra, sí, ahí casi en toda la región sierra se desarrolla. La parte de reproductoras, hablamos que sí, es costa, algo sí hay también aquí en la sierra de reproductoras, pero más en la costa. Y la incubación igual en la costa. ¿Por qué no me pongo una incubadora en la sierra? ¿Qué dicen ustedes? A ver, no le he escuchado a Cintia Carolina. Voy a tomar aquí como... A ver, Cintia, ¿por qué no me pongo una incubadora en la sierra? ¿No era por la altura que nos decía que no era conveniente? Incubadora, ¿no? Incubadora también tiene que ver con la altura, pero sobre todo la presión atmosférica, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver aquí en la sierra. Por eso las Sí. incubadoras están en la costa, ¿sí? Están en el sector costa, la mayoría de incubadoras, ¿sí? En ese sentido, sí, sobre todo hablamos que hoy en día, por ejemplo, se manejan ya un número de aves más, más amplio en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Ya no se maneja así nomás, ya tenemos, sobre todo se han desarrollado, ya tenemos un manejo sanitario mucho más eficiente, pongámoslo en ese sentido, y sobre todo ya manejan la mayoría de productores, se manejan registros en lo que tiene que ver, eh, como antes, ¿qué es lo que hacía el productor avícola? Por ejemplo, manejaban como plata de bolsillo, ¿no? En lo que tiene que ver su dinero, no eran organizados, entonces ya hoy en día ya la mayor parte ya manejan de otra manera, ¿no? En lo que tiene que ver ya en este sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo está la industria aquí en el Ecuador, justo lo que ustedes mencionaron. Por ejemplo, hablamos de Pronaca. ¿Qué maneja Pronaca? Maneja casi toda la cadena productiva en lo que tiene que ver la parte avícola, ¿no? Desde la línea genética, la parte de incubación, la elaboración de alimentos concentrados, granjas de engorde, la planta procesadora y obviamente plantas de almacenamiento. ¿Sí? Hablamos de empresas como Avesca, por ejemplo, que ellos manejan la línea genética, incubación, alimentos concentrados y algo de engorde, pero bueno, no llegan ellos al final de la cadena productiva, ¿no? Grupo Oro también casi maneja la misma cadena que Pronac, ¿sí? Entonces, bueno, aquí a lo mejor me faltaría incluir la parte de ponedoras, de granjas de ponedoras de huevo comercial, ¿sí? Aquí está nada más de manera general, ¿no? Pero también ellos manejan la parte tendríamos que ponerle otro punto aquí en donde igual manejamos de la parte de huevos, de huevo comercial en este sentido. Sí, hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna duda? Todo bien. No hay. ¿Todo bien? Bueno. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿Las presentaciones nos va a subir al aula virtual o tenemos que Ya coger está apuntes de subido todita en el. La presentación está en el Teams este rato. Ya voy a subir en el aula virtual más tardecito. Eso no le he subido. Ya le subo más tardecito para que se descargue, no hay problema. Pero está en el Teams esta presentación, sino que me subí porque quería hacer una pruebita, pensaba que podía compartir en el Teams la presentación, pero no. Debe haber cómo, pero ustedes saben que también estamos aprendiendo. Entonces, disculparán nomás la ignorancia. A ver. Ya, Inge.
estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Estamos claros, bueno, de manera general, hoy en día tenemos la estructura, o sea, tenemos las herramientas. Ingresen ustedes en el Google, googleen un poco y averigüense un poquito. Esa es una de las tareas que tienen que ustedes ya cumplir. Ya está, ya creo que me salí de nuevo la pantalla. ¿Sí están viendo? Sí, estamos Sí. bien. Hay una tarea que tienen que cumplir, igual ya ustedes ya tienen que desarrollar esa tarea. Ya está despejada este rato en el aula virtual. ¿Qué sistemas de explotación avícola conocemos? Yo creo que todos han escuchado el de extensivo, semi-intensivo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver. Hablamos de sistemas extensivos o tradicionales en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué características tiene el sistema extensivo? Recordémonos que en todas las especies hablamos de manejos extensivos, intensivos, ¿no es cierto?, semi-intensivos, ¿no es cierto?, pero cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en la parte avícola hablamos que el sistema extensivo o tradicional, ¿sí?, ¿qué características tiene? Sobre todo, tiene un terreno, una buena disposición de terreno y poca inversión en este sentido, ¿no? Tomemos en cuenta que son las aves que están en el campo nada más, ¿sí? No tienen una alimentación exclusiva, ¿sí? Comen lo que tengan, comen las malezas que están en el campo, pongámosle en este sentido. Toca disponerles o sea, empollan donde forman sus nidos y empollan donde puedan, pongámosle en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no es de manera técnica como se lleva, no son aves pequeñas, hablemos así, no se desarrollan, obviamente por el consumo, ¿no? Si han de haber visto ustedes, por ejemplo, en el campo lo que dicen los pollos camperos, sí, los que tienen descubierto el cuello, los que llaman los aguaricos. Entonces son pollos que prácticamente no, pequeñitos, son más huesuditos que carne, producen pocos huevos, sí, no son de calidad netamente, ¿no es cierto? Más o menos esa vendría a ser la característica que tienen estos. ¿Qué desventajas tienen estos? Sí, sobre todo un uso, pongámosle, ¿cómo vendría a ser? Sobre todo no se le da un buen uso a la tierra, ¿sí? Bajos niveles de producción, ¿sí? Hablemos que las aves, miren, son fácilmente presa de los predadores, ¿sí? Y el manejo sanitario, que es importante. No hay normas de bioseguridad y en realidad están, como dicen, de manera a la criolla, ¿no? O sea, están a la de Dios prácticamente, ¿no es cierto? Si viven, por ahí se aprovecha uno que otro animal. Y netamente hablamos que podemos mencionar como las aves de traspatio, tal vez, así en ese sentido. Entonces, nosotros debemos conocernos, pero igual nosotros como técnicos a veces debemos también asesorar a esta gente, ¿no? Darles sobre todo cierto tipo de asesoramiento en este sentido, donde nosotros debemos, sobre todo, darle cierta idea, ¿no? Porque suponiendo que yo me dedico al engorde, por ejemplo, tengo yo 10.000, tengo 20.000, tengo 50.000 aves y tengo al lado un productor de estos. Entonces, miren, si yo tengo un productor así de estos, es una bomba de tiempo, pues. Si hablo que no maneja bioseguridad, no maneja un sistema sobre todo de alimentación, no maneja vacunación. Entonces, una bomba de tiempo. Sí, entonces por eso debemos nosotros ya tratar de ya eliminar este tipo no eliminar, pero sí, sobre todo asesorarles para que por lo menos, sí, por lo menos tengan
un manejo en lo que tiene que ver la parte sanitaria. Miren, justo, hablamos de una alta incidencia de enfermedades, ¿no? En lo que tiene que ver, sí, sobre todo no tiene los parámetros productivos netamente claros, sí, pero bueno, ¿qué ventajas tienen estos? Sobre todo la rusticidad, ¿no es cierto?, y resistencia de las aves, ¿sí? No tiene una inversión muy alta en lo que tiene que ver sobre todo para la parte de infraestructura, poca mano de obra. Hablamos que, por ejemplo, las aves también pastorean, ¿no? En época de abundante pastoreo, ¿no es cierto? Las aves aprovechan. El estiércol fertiliza el suelo y sobre todo, por ejemplo, las aves aprovechan gusanos, lombrices, etc. ¿Sí? Entonces, más o menos hablemosle en sí, yo creo que es netamente cómo lo desarrollan en el campo este tipo de sistemas. Y hablamos de un sistema ya semi-intensivo, que hablamos ya donde el productor, ¿qué es lo que hace? Ya se construye su corralcito, ya lo maneja de una manera, pongámosle, aplica técnicas que obviamente nosotros le estamos dando, ¿sí? Y en realidad ya, bueno, maneja comederos, maneja bebederos, sí, ya asigna un espacio ya netamente para su producción, utiliza, por ejemplo, ya materiales de la zona, hablamos, por ejemplo, miren, lo que tiene que ver madera de la zona, cañaguadúa, etcétera. No sé qué madera se utiliza en Macas, cuál es la que más se utiliza, por ejemplo, para construir corrales. ¿Están por ahí o fueron a tomar café? Cualquier tipo de madera, creo, Inge, yo. De ahí sí de maderas no sé mucho, pero yo he visto a veces de guadoa, no sé. Pambil. Ya. Es el pambil. Sí, el pambil, por ejemplo, acá en donde yo trabajaba en Bucay, ahí era, todos los galpones eran de pambil, mejor que el acero, soportaba más que el acero. El pambil es sumamente resistente, no lo que tiene que ver, pero en realidad eh, utilizar, ¿no es cierto?, lo que tenemos ahí como semi-intensivo. Como ven en la gráfica, ¿sí? Corralcitos, ¿sí? Donde obviamente ya tenemos, por ejemplo, bebederos automáticos ya de campana, tenemos ya comederos, sí, ya se utiliza más de antipájaros, sí, en el sentido un poquito ya más significado, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este? Ya podemos nosotros ya, sobre todo, miren, ¿por qué no comenzar con un pequeño emprendimiento? Sí, en lo que tiene que ver ya a una escala no industrial, hablemosle una pequeña escala, puede manejarle ya tranquilamente. Miren, si hablamos ya de la gente en campo, ¿no? Ya puede, desde un niño puede manejar, ¿no es cierto? Es nada más alimentar, dar agua y recolectar huevos, ¿no? Que cualquiera se puede dedicar, puede hacerlo de manera familiar, hasta como entretenimiento, pongámoslo en ese sentido, ¿no? No se requiere equipo costoso, brinda seguridad obviamente a las aves, ¿no? En lo que tiene que ver, por ahí siempre decían que viene el cuchuchi, se nos va comiendo los huevos o se va comiendo las gallinas, ¿no? Em, ¿Qué más tenemos? De ahí un sinnúmero de ventajas, ¿no? No exige alta inversión, ¿sí? Podemos también hoy en día, miren, por ejemplo, no en la Unión Europea, ya aquí en el Ecuador, ya se maneja ya, por ejemplo, las aves, se maneja al pastoreo, que se llama, o las aves a libre, ¿cómo vendría a ser? Aves libres prácticamente, ya las aves ya no en jaula. Yo la otra vez justo tuve el contacto con un señor que vende, por ejemplo, los huevos a Supermaxi, que se llama. Son unas cajitas en unas cajitas vienen más o menos me parece que son 20 a 30 huevos, como tipo con una cubeta mismo que tiene 30 huevos, pero la diferencia que nos dice ahí que es huevo orgánico, ¿sí?
dice que no les da, él mismo hace su concentrado, pero las aves no están en jaulas en confinamiento, están libres, ponen libres y esos huevos obviamente cuestan $7 la cubeta, pero dicen que son de aves que están en libertad. Ahí sí ya cada uno verá, ¿no? Obviamente cuál va a consumir, ¿no? Pero Y pero Inge, dentro de su criterio profesional, ¿usted qué criterio o qué, no sé, algún comentario, qué comentario daría usted referente a eso? bueno, en realidad, miren, a ver, vamos a ponernos, hoy en día ya se estaba hablando mucho del bienestar animal, no sé si han escuchado ustedes de la parte de bienestar animal. Claro, ese punto iba a tocarle, pero primero quería escucharlo a usted. Sí, es que ahí, bueno, yo me puedo, a ver, me voy a bronquear con los, ay, perdón la palabra que se me fue, me voy a pelear con los animalistas, por ejemplo. ¿Qué sucede con los animalistas? Hacen una campaña, por ejemplo, miren, no sé si han visto ustedes a las aves productoras, a las ponedoras comerciales, ¿han visto ustedes cómo están en las jaulas? ¿Sí han visto? Sí, ¿Sí han es, visto? Sí, ¿No es sí. cierto? Están confinadas prácticamente en la jaula, pasan 70 semanas en jaula, ¿sí? Por ejemplo, estas aves, lo que se les hace más o menos a las 8 a 10 semanas, se les corta el pico con una cuchilla al rojo vivo, ¿sí? Y es prácticamente, es un dolor tremendo que sufre el ave, es un estrés tremendo. Es como que nosotros nos cortaran un dedo, más o menos así, si hago una comparación. Y en realidad esa es la realidad, ¿no? Lo que se hace como productor. Eh, Pongámonos al otro lado como un animalista o como un ser humano prácticamente, ¿no? Entonces yo soy productor, yo soy ser humano. Sí, yo les voy a criar a las aves a libre disposición, pongámoslo en ese sentido, o en libertad. Pero en realidad ahí sí yo Mm, voy a diferir en uno, si le digo a uno que sí, yo quisiera que las aves estén libres, o yo me voy al otro, no, de vuelta, más es la parte económica, ¿no? Entonces, y yo, mi idea o sea, es la parte económica, ¿no? Si, si tú te estás poniendo a producir huevos en aves en libertad, y si te va bien en el negocio, obviamente yo me voy a seguir en esa línea, ¿no? Pero obviamente tienes que tú ver el mercado. Eh, ¿quién tiene la capacidad de adquirir o comprar una cubeta de huevos en $7 o en $8? O sea, ya es gente de estratos sociales altos, ¿no? Donde tienen ese poder de adquisición. Pero yo, por ejemplo, si yo voy y veo una cubetita de huevos a 3.50 y la cubeta de huevos de huevos en libertad a $7, ¿qué harían ustedes? A ver, Joana, ¿está Joana Maribel o se fue a tomar café? Creo que se ha ido a tomar café. No, bueno, claro, desde ese punto de vista, el comprador, ¿no? El consumidor en este caso vería que a la final se ven iguales, ¿no? Porque siempre al consumidor se le vende por lo que ve. Entonces vería que los huevos son iguales, una vez ya consumiendo y viendo el aporte nutritivo que tiene, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero bueno, es verdad lo que usted dice, el aporte más que nada lo económico, siempre si es que me dicen una opción de vale $3 tal cubeta y otra vale 7, ni por más que le digan que, puchicas, come ese huevo y va a tener, yo que sé, unos hijos sucos y gatos, entonces, de ley yo compraría la de $3, Claro, siendo o así sea, morochamente. o sea, miren, en realidad, a ver, si ustedes, por ejemplo, por ejemplo, no sé si han visto ustedes, eh, ahí siempre sale que los huevos con omega 3 más omega 3 dice cuantito, ¿han visto? Y cuestan un poquito más, y son unos huevos blancos, ¿han visto?
¿Han visto o no han visto? No, no, yo de Sí, mi los parte, huevos. Sí, sí he visto, Inge, yo también. Ya. Miren, por ejemplo, en realidad no tiene nada el uno con el otro, nutricionalmente es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver el uno con el otro. O sea, si consumen el uno, les da el mismo aporte nutricional que el otro, sino que es más, es de manera comercial. O, por ejemplo, no sé si han visto ustedes también el momento que consumen un huevo, que es sumamente, la yema es bien amarilla, ¿no? O sea, es bien amarilla, es ya casi naranja la yema. Entonces, porque los productores ponen colorante, pigmentante en el alimento y sale el huevo más, la yema más amarilla. Ah, de ahí, pero nutricionalmente es lo mismo. Y si yo digo, yo voy a consumir un huevo que viene de aves en libertad versus un huevo que está en jaula, el aporte nutricional es el mismo. Sí, esa no difiere. Bueno, puede haber alguna diferencia, ¿no? Eso sí, que en el uno a lo mejor use de manera indiscriminada antibióticos y el otro no. Ahí sí difiere. Sí, porque obviamente en el que utilicen discriminados los antibióticos va a haber trazas de antibiótico en los huevos o en la carne de las gallinas de cuando se utilicen de descarte. Eso sí es la diferencia. Pero de ahí netamente no hay mucha diferencia en lo que tiene que ver. Sí. Hasta ahí preguntas y el resto sí están. Inge, el compañero Jordan, él está todo el tiempo escribiendo en el chat, no sé si usted le pueda revisar. Usted, perdón, a medida que usted va avanzando, él va dando comentarios en el chat, él está ahí todo el tiempo. Creo que no tiene el micrófono o algo. Perdón. Sí estoy viendo por aquí, pero estoy un poco perdido. A ver. No tengo audio, Inge, a ver, eso sí, perdón. De Yaneira está sin audio. Está arreglando. Si me ve el internet va y viene. Jordan, ¿qué dice ahí? Las aves andan si solas. Canelón, copala, son las. Ay, chévere. Ya voy a ver entonces. Listo. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, 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 Inge, sí estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, del manejo semi-intensivo, no? Sí. ¿Qué ventajas tienen? Obviamente más fácil, como hablábamos, ¿qué desventajas? Igual, por ejemplo, enfermedades parasitarias, la parte sanitaria también es preponderante aquí. Y obviamente también no permite especializar la producción en lo que tiene que ver. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo que eh, no permite que, o me dedico ¿qué? A producir huevos o me dedico a producir carne. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? O sea, por ejemplo, hacen que las mismas ponedoras, lo que hacen ya las gallinitas dejan de poner, le pelan y ya le venden como carne. Entonces no me dedico ni a lo uno ni a lo otro. Más o menos así vendría a ser esta. Y tenemos ya el sistema intensivo que yo creo que nosotros hemos visto y en donde ya obviamente lo que nosotros les hacemos ya prácticamente utilizamos todo el espacio disponible, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, tratar de nosotros utilizar el espacio lo más que se pueda, ¿no? Sobre todo, eh, cómo vendría a ser utilizar mayor animales por metro cuadrado en lo que tiene que ver su densidad, obviamente, ¿no? Y como se diría, ¿no? Se utiliza ya la parte, vamos a dar todo lo que tiene que ver eh, con el uso de alimento, vamos a disponer de alimento todo el tiempo, vamos a contar con la parte sanitaria, va a tener menos incidencia de enfermedades, obviamente. Donde, miren, nosotros manejamos, por ejemplo, que esta es una granja de engorde, esta es una granja eh, completamente automatizada, hablamos de comederos automáticos, bebederos automáticos de Niple, que se llama, ya hemos de ver después si alguien conoce.
Y hablamos ya de extractores de aire, ¿sí? No son ventiladores, ojo, hay que tener mucho cuidado. Unos son extractores y otros son ventiladores, ¿sí? Y obviamente manejamos galpones climatizados y por ejemplo tenemos silos donde nosotros almacenamos el alimento concentrado para disponer a los pollos, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene el sistema intensivo, no es cierto, de confinamiento? Mayor producción, mejor aprovechamiento del alimento, ¿sí? Mayor y mejor control de las enfermedades, mayor número de animales por metro cuadrado y obviamente un manejo más eficiente. Miren, me voy a regresar. Este galpón es de 25.000 aves, ¿sí? Y para manejar 25.000 aves maneja una sola persona, manejan 6 galpones de estos, maneja una sola persona. ¿Sí? 6 galpones de 25.000, una sola persona. Pero bueno, de ahí netamente exclusivo manejan entre 2 personas, más o menos, una persona, 2 galpones más o menos, pero para el cuidado general manejan 6 personas, 6 galpones de una persona. ¿Sí? Inge, ¿usted se refiere a personas que trabajan manteniendo en el manejo, mantenimiento y todo el galpón o que son dueños de los galpones? Eso sí no lo entendí. Ah, ya, sí. Los trabajadores, los trabajadores. Por ejemplo, miren, yo trabajaba en esta granja, esta es una granja que he trabajado. En esta granja teníamos 12 galpones de 25.000 cada uno. En esta granja lo que se hacía es, por ejemplo, se hacían turnos de, bueno, aquí es 24 horas, ¿no? No es, se hacían 3 turnos, turnos de la mañana, en la tarde y turnos de noche. Aquí lo que nosotros tenemos que precautelar sobre todo es que los sistemas funcionen. ¿A qué me refiero con esto? Que el sistema de comedero y el sistema de bebedero estén funcionando. Y el sistema de extractores de aire también esté funcionando. Sí, o sea, eso tiene que garantizar es el encargado o el galponero que se llama, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que precautelar. Por eso les decía que una persona en su turno puede cuidar 6 galpones de esta magnitud, ¿sí? Pero solito él se puede hacer cargo de 2. En lo que decía Kevin, me contaba ayer, ¿no es cierto?, que tú trabajabas cuidando la cama, ¿no es cierto?, de los galpones. Ese es el cuidado que tiene que hacer que cuide el galpón, ¿sí? Mire, las densidades, ¿no? Mire, la diferencia con este galpón, que este galpón es automático, es netamente climatizado. Acá hablamos, este es un galpón semiautomático, ¿no? No es climatizado. Aquí ya, no sé si observan, si ven aquí arribita, ese es un ventilador, a diferencia de los otros galpones que son con extractores. ¿Sí? El sistema de comederos igual, este es un sistema abierto de bebederos, estos son bebederos plazo, tipo plazo. Sí, bueno, se hemos de ver después, pero bueno, ya para que tengan idea. A diferencia del bebedero por niple, ¿se han escuchado el bebedero por niple? Ponible, no, Inge. He visto, Inge, pero no, los nombres no me doy. Sí, los niples son más o menos son como unas tetinas, sí, en lo que tiene que ver son unas tetinas y ustedes pueden, son sistemas cerrados que se llaman a diferencia de aquí de estos bebederos aquí que son sistemas abiertos de bebederos, sí. O sea, prácticamente el niple va en un tubo el agua y sale por una tetina, el bebedero. Y aquí tenemos el bebedero, es un sistema de abierto. Ya hemos de ver después un poquito más. ¿Qué ventajas tienen estos? Más seguridad para los animales. Y hoy día, miren, yo puedo conectar sistemas cerrados de seguridad y yo puedo ya nada más monitoreo por cámaras. Allá es ya lo que tenemos hoy día. Especializar la producción, huevos, carne,
un control absoluto de la producción. ¿Sí? Entonces es sumamente importante. Miren cómo se desarrolla. Miren, este es el sistema de Nipple. Si ven unas tetinas, ¿sí? Por ahí sale el agua, el pollito picotea y cae el agüita. ¿Sí? Y observamos, ¿no? ¿Sí se ve claro o no se ve claro? Sí, Inge. Sí se ve. Ya, perfecto. Profe, ¿y eso se utiliza solo en los pollos de esa edad o también se puede utilizar ya por ahí entre de repente las 5 o 6 semanas? No, eso va de largo, va todo, pues. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto si ven ustedes unas piolitas, lo que se sigue subiendo a la altura, ¿sí? El Ah, comedero ya, y el ya. bebedero se sigue subiendo a la altura, mientras el pollo crece, esto se sube, ¿sí? Hay unas tipo manigueta que se le sube, ¿no? Se le sigue subiendo y sigue subiendo la altura del bebedero, ¿sí? Esto es lo que tiene que cuidar la persona que está encargada del cuidado de los pollitos. Tiene que ver la altura del bebedero, tiene que estar a la altura del ojo del pollo, ¿sí? Para que el pollito se eleve y esté picoteando tome agüita. Igual el comedero también se le sube, de acuerdo al pollito crece, se le sigue subiendo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Profe, en estos tipos de producción, ¿cuántos pollitos o cuántos pollos por metro cuadrado se les puede crían, Eh, más dicho? en galpones climatizados, Sí. más o menos se están manejando 15 pollos por metro cuadrado. Y en galpones, Mm, a ver, déjame ver si tengo aquí otro. Por ejemplo, son galpones climatizados, ¿sí ven? En este tipo de galpones son, son cerrados, son sistemas cerrados, ¿no es cierto? No tiene que ver. Pero ya por ejemplo, que está aquí a la derecha, que estoy señalando, ¿sí ven que estoy señalando? ¿O no ven? ¿Sí ven o no ven? sí, Inge. Ya, estos son galpones abiertos, ¿sí? Son semiautomáticos, pongámoslo en ese sentido. Aquí se manejan más o menos de 10 a 12 pollos por metro cuadrado. Mm, ¿Sí? Y acá ya miren, están ya en confinamiento, ya eso les digo, se está manejando hoy en día hasta 15 pollos por metro cuadrado en galpones climatizados automáticos, ¿sí? Bueno, obviamente, miren, hablamos que todo es automático, hablamos ya tarjetas computarizadas. Si ustedes se fijan en donde está un tablerito, ahí están unos números, ven, 78.4. Observan, ya. ustedes qué es lo que Sí, hacen como técnicos. Ustedes, esta es la temperatura que tiene que mantenerse el galpón, ¿sí? Eh, Aquí hablamos de 78.4, pero grados Fahrenheit. Sí, me parece que la imagen en la imagen de arriba, no sé si se observan en la de la mitad donde están unos números, está en 21 algo, creo. Si se ve o no se ve, o está acostado. Bueno, estas son dos tipos de tarjetas. Esta es una tarjeta esta se llama Farham y esta de acá arriba es de marca Helder, y donde se maneja donde ustedes van y dicen, a ver, yo voy y el galpón tiene que permanecer en 21 grados. Entonces la tarjeta, ¿qué es lo que hace? Prende los extractores, prende ventiladores, y en este caso vendría a ser, o baja o sube las cortinas automáticamente. Trata de mantener a esa temperatura el galpón, ¿sí? Si ustedes se fijan, a la derecha hay un plato, un comedero, si ven que están los pollos ahí, observan. Sí, Inge, sí, sí, sí se ve. Ya, ese es un plato control que se llama, ¿sí? ¿Qué
¿Qué es lo que sucede aquí? Que los pollitos comen de este plato, vacían. Y aquí nosotros encontramos un micro switch que se llama y activa el sistema de comedero. Aquí el sistema de comedero es por un tubo con un sinfín. ¿Sí? Sí sabemos lo que es un sinfín. No, 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 No. no, Inge. Un sinfín es como un espiral que está dentro del tubo. Entonces está dando vueltas y lo que es lo que hace, transporta el alimento. ¿Sí? Sigue depositando en cada uno de los platos. Y déjenme ver si tengo por aquí. ¿Sí? Si ven aquí el comedero, el de los platitos amarillos, ¿no es cierto? O acá también. En el tubo dentro es como una espiral. ¿Sí? Entonces sigue transportando el alimento. Que me vería después, ya cuando lleguemos a la parte de broiler, ahí les voy a explicar un poquito más claro eso. Es de manera general nada más. Bien, se puede también hacer levante de la gallina ponedora, si son galpones de... Bueno, ya hoy en día ya la gallina ponedora ya no se levanta, ya casi ya es muy en desuso, bueno, pero depende del productor, se levanta en piso, ¿no? Que hoy día se levanta en jaula. Tenemos galpones con ambiente controlado, por ejemplo, lo que en esta gráfica tengo un panel húmedo que se llama, ¿sí? Mire, tenemos galpones automatizados para ponedoras también, mire. Aquí en la parte, en la zona centro tenemos, por ejemplo, en Salcedo, no sé si conocen ustedes Salcedo, hay un productor, hay un doctor, se me fue el nombre. Bueno, él tiene más de 1 millón de ponedoras en producción. Imagínense, produce 1 millón de huevos diarios. ¿Sí? Entonces tiene galpones automatizados de 5 pisos, 6 pisos, ¿no es cierto? No tiene que ver, ¿no? Entonces sí es increíble esto. Bueno, ¿qué desventaja tiene esto? Sobre todo hablamos que, sobre todo es más la parte de la inversión. Tenemos que tener obviamente luz, agua todo el tiempo, ¿sí? Bueno, el manejo de la gallinaza también es un poco medio complicado. Bueno, en la parte de engorde lo que se hace es reusar se reusa cama, ¿sí? La cama se reusa, 2 hasta 3 crías más o menos se reusa, se hace un reuso de cama. En la parte de ponedoras es un poco más fácil porque abajo si ustedes observan, abajo de las gallinas hay una banda transportadora de abono. ¿Qué es lo que hace? Es al último del galpón, se prende mediante bandas transportadoras, podemos ya llevar en los camiones en una volqueta ya listo para eliminar eso. ¿Sí? Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, bueno, más que preguntas, nos ha guiado bastante, al menos yo esa explicación así no he tenido tan así minuciosamente, ¿no? Inge, usted sabe que nosotros estamos a un paso de graduarnos, ¿no? ¿Usted cuánto cree que tengamos de inversión para nosotros tener un galpón para nuestro pequeño emprendimiento? ¿Cuánto de inversión cree que A necesitemos ver, nosotros? justo lo que les mencioné. Primero, antes de pensar en cuánto voy a invertir, lo que primerito deberían hacer es un estudio de mercado. ¿Sí? ¿En dónde voy a ubicar el pollo? Si me quiero poner engorde, bueno, en la zona de marcas obviamente no me voy a poner ponedoras comerciales, pero sí me voy a poner engorde. Entonces, lo que debería pensar primerito es dónde voy a ubicar el pollo, para yo pensar en cuántos pollos obviamente me voy a criar. ¿Sí? No sé, se me ocurre que a lo mejor, por ejemplo, hay una demanda o hay una demanda insatisfecha que se llama de 200 o 300 pollos que por ahí yo puedo ubicar. ¿Y qué me exige el mercado? Me exige que yo tengo que entregarle cada 15 días 300 pollos, por ejemplo. Entonces, ¿qué harías tú?
tengo que periódicamente tengo que hacer que me salga la producción semanal, cada 15, no sé, dependiendo de lo que me estén pidiendo. Entonces tengo que asegurar de que ciertos galpones, tener ya periódicamente que me estén saliendo los productos para ¿Qué- poder acaparar todo el mercado. Claro, ¿qué tengo que hacer yo? Ir unos 3, 4 galpones de 500 más o menos, que ese va a ser mi tope para tener, bueno, en la parte avícola y en la parte, por ejemplo, de porcina, ¿sí? Sobre todo en la parte de engorde, lo que se recomienda es que tiene que ser todo dentro, todo afuera. ¿A qué me refiero con esto? ¿Mm? No, no hay gente escuchado todo dentro, todo afuera. ¿A qué se refiere el sistema todo dentro, todo fuera? A ver, alguien que me ayude. A ver, ¿quién está al aire? ¿Quién no ha participado? De Yaneira me dice que tiene problemas, creo que con el audio. Joana también. ¿Quién está aparte de Kevin y de Brian? ¿A qué Yo, se refiere? pero asimismo no he escuchado sobre esos términos, digamos. Bueno, el sistema todo dentro, todo fuera, se refiere a qué. Por ejemplo, yo tengo mi granja de 50,000 pollos, ¿sí? Y yo tengo que recibir al mismo tiempo los 50,000 y al mismo tiempo sacar los 50,000. Tengo que vaciar la granja, ¿sí? Eso se llama todo dentro, todo fuera. O sea, no se maneja multiedades en una misma granja, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, 5 galpones de 10,000 cada galpón. Yo no puedo tener en el un galpón de un día, en el otro galpón de 15 días, en el otro galpón de 21 y en el otro galpón de 35 días. Sí, es lo menos que se debe hacer. Si yo manejo de manera intensiva, ¿sí? Pero si yo voy a comenzar con pollito, ¿no es cierto? Como mencionaba Brian, yo lo que tengo que hacer es comenzar, obviamente, me toca hacer eso, o sea, no es técnico, pero sí me toca hacer eso, manejar multidades incluso en un mismo galpón, ¿sí? Sobre todo no se hace eso por la parte sanitaria, porque yo tengo que manejar un calendario de vacunas. Entonces, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que te recomendaría, Brian, si tú quieres comenzar con el emprendimiento, sí, deberías pensar en primerito en hacer un estudio de mercado para ver cuál es la demanda de pollo que tiene tu zona o dónde vas a ubicar el pollo. Sí, o a lo mejor no va a quedar en la zona, sino vas a mandar, no sé, a Riobamba, vas a mandar a Quito, no sé, si me ocurre. Sí, entonces deberías primero comenzar haciendo un estudio de mercado y ver qué necesidades tiene, porque miren, a ver, o por qué no me puedo yo poner más bien una planta faenadora, ¿sí? Yo me pongo una planta faenadora y vendo pollo faenado. Me dedico a faenar y me pongo un frigorífico y me dedico a hacer piezas seleccionadas, por ejemplo. O como hace Pronaca, como les mencionaba, la pasta de integración, ¿sí? Me pongo un integrado, sí, de pollo, me pongo un integrado o pongo integrado, ¿sí? ¿Qué es lo que hago con la integración? Voy y compro el pollo yo a 5 o 6 productores, yo mismo les asesoro, ¿sí? Yo les asesoro y les digo, a ver, me voy a poner 5 productores y ahí yo, por ejemplo, puedo librarme de manejar en una sola granja multidad. Por ejemplo, me consigo 5 productores que me provean pollo. Les entrego el pollo, todo eso de diferentes edades y yo les sigo sacando progresivamente, ¿no es cierto? Yo lo único que hago es invertir en una peladora, que en realidad, miren, yo no necesito una faenadora así tan grande, ¿no? Yo puedo ponerme, hay unas peladoras de pollos, no sé si han visto ustedes más o menos, es un balde que calienta el agua y tiene unos dedos de goma que lo que hace es pelarle el pollo. ¿Sí? Vean en internet, no es nada complicado. ¿Sí? Estamos, preguntas. No sé si quedó claro, Brian, o te hice más bolas. No, Inge, sí, sí está bien, sí, también sí estoy familiarizado con el tema del estudio de mercado, de hacer proyectos, todo, sí estoy familiarizado bastante con ese tema, Inge. No, sí, sí lo entiendo yo perfectamente lo que usted me trata de decir. Mejor, Inge, gracias por
por compartir lo que usted también ha aprendido en el ámbito laboral, que no es, en este caso, como se dice, no es mezquino con lo que sabe. No, miren, yo como les digo, lo que han fracasado, sobre todo la gente que quiere investir, es porque hacen al revés, ¿sí? No hacen el estudio de mercado. Y en realidad ahí es lo que quiebran. Como les decía, miren, me pongo en el galpón, ya construyo todo y listo, y me pongo a criar todo chévere, pero ya el momento de sacar el pollo no tengo quien vender. Sí, y a la final termino perdiendo todo porque no tengo a quién vender y me toca vender el pollo sumamente barato y perdí, o por lo menos salí a tablas, como dicen, recuperé algo de mi inversión. Entonces, a veces nosotros comenzamos al revés, hacemos las cosas al revés. Pero bueno, ya en el transcurrir del tiempo, miren, como digo, si ustedes necesitan información con confianza, mándenme un correo, digo, vea, ¿sabe qué? Ayúdeme con información de tal cosa. La información no me voy a llevar conmigo, yo les comparto, no es secreto, nada, no es secreto, muchachos. La información está ahí y si se tiene, se comparte, porque yo no les voy a decir, no, si esto, solo yo tengo esto, no solo yo tengo esto, cualquiera dispone de la información. Lo que sí yo tengo es un videíto que obviamente, por ejemplo, en Pronaca no se podía entrar con cámaras de fotos ni videos, pero yo ya me entré ahí y tengo un videíto que incluso hasta se me dañó el cassette, no sé ni cómo arreglar los cassettes de video, pero ojalá algún rato les pueda compartir, muchachos, no se preocupen. ¿Listos? Gracias, Inge. Profe, una duda me quedó a mí. Dime. Usted de pronto mencionó la cama de los pollos parrilleros. Sí, Tenía, no entendí mal, tenía 3 usos. sí, se rehúsa la cama. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, de los pollos parrilleros? Ya pongo el tamo, ¿no es cierto? La mayoría de las camas de los pollos es de tamo de arroz, ¿no es cierto? Que se utiliza. Entonces, ¿qué es Sí. lo que se hace? Tiendes la cama, más o menos son unos 10 centímetros de que se le deja, 10, 20 centímetros, dependiendo. Y lo que se hace es se retira las costras que están encima, ¿sí? Se retira poco a poco y se pone una pequeña capa de tamo nuevo, ¿sí? Por decirles la mitad nada más y se riega. Y se puede reusar, no hay ningún problema, sí se reusa. Se hace una buena desinfección y se vuelve a reusar, no hay problema. Sí se reusa. Ah, ya. Eso, estaba confundido. Dependiendo del estado de la cama, se puede reusar hasta 2 a 3 veces. O sea, no te quiero decir que puedes vos usar todo el tiempo, ¿no? En la primera cría, suponiendo se te puede dañar la cama, se te humedece mucho y no puedes utilizar, entonces tienes que cambiar completamente, ¿no? O sea, no es regla general, ¿no? Es dependiendo del estado de la cama. Vos analizas, ves si puedes reusar y sacas la pasta que se llama lo que está encima de las costras, sacas y pones algo donde, porque siempre va a haber pastes donde haga falta, pones en las pastas, les rellenas y listo. ¿Sí? Ya, Inge. Esa Estamos. nos deja la duda, sí. Ya. Listos, muchachos, entonces. Yo creo que hasta ahí podemos quedarnos por el día de hoy. Ojalá nos podamos ver en el siguiente encuentro para seguir conversando un poco y seguir ya delineando cómo vamos a seguir trabajando para la próxima semana. Esperemos que el aula virtual esté ya al 100% para ya seguir nosotros ya trabajando ahí un poquito más. Tengo habilitada ya la parte de avicultura, por favor. Quiero que ya comiencen a participar en el foro. Justo lo que, por ejemplo, me preguntó Kevin o me preguntó Brian, interactúa en el foro, está abierto. Quisiera que ya veas actividad ahí. Y ya está, ya la primera tarea en lo que tiene que ver ya está abierta, que ya pueden ya comenzar también ya a leer de qué se trata, ¿sí? Ya para comenzar ya a interactuar en el aula virtual y tratar de, obviamente no quiero bajar el tiempo en el Teams, pero sí quisiera ver ya progresivamente bajarle el uso, ¿no es cierto?, de las clases sincrónicas que estamos teniendo en este momento.
Estamos, muchachos. Y por favor, ayúdenme respondiendo en lo que tiene que ver en la encuesta que está en el foros aquí. Ya está programado. ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí, ¿Preguntas? Inge, ¿Todo Inge, claro? una pregunta. El bar virtual de avicultura, ahorita estoy con el celular, ¿a qué se refiere? Porque hay el bar virtual, informativo y foro de general para A discusiones, ver, dice. en el bar virtual es abierto, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que a lo mejor tú tienes una duda, no netamente del área avícola, sino de, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, ¿qué otra materia están recibiendo ustedes? Porcicultura, Ya, piscicultura, ya, especies menores. a ver, por ejemplo, tienes una duda en porcinos, porque bueno, los porcinos y las aves se manejan casi de la misma manera. Sí, Ujú. son igual monogástricos y se maneja casi de la misma forma. Asimismo, son sistemas casi similares, hablemos de decir, entre comillas. Entonces, si tú tienes una duda en porcinos, ponle ahí, porque bueno, yo sí también manejo algo de la parte de porcinos, sí. Entonces, ponle ahí si tienes una duda de porcinos, de aves, de peces, de ganado de leche, de ganado de carne, si quieres comentar del partido de fútbol que viste ayer, es netamente abierto, sí. Pero bueno, la idea es manejar cuestiones técnicas que está abierto, ¿no? Porque sí está la descripción ahí, donde nosotros es netamente abierto, no más que todo para manejar la parte de dudas, de cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? En lo que tiene que ver. Si están viendo ahí, ¿sí? No de la Sí, materia, ¿sí? Pueden sí. crear un nuevo tema, Inge, ¿sí? en el foro nosotros podemos crear cualquier tema de discusión, o En el usted foro, necesariamente tiene que crear y nosotros no, solo empezar a debatir o hablar no. sobre el tema. En el foro es para que ustedes puedan debatir. Sí, yo quiero ver actividad en el foro porque eso es calificado. Tienen que entrar todos en el foro. Sí. Entonces se supone que, a ver, y aquí tenemos clase con ustedes también mañana, me parece, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo veo algo del foro, ¿no es cierto? Podemos discutir el día de mañana en clase. O yo sigo o yo puedo continuar con lo que tiene que ver las clases. Pero va a depender, ¿no es cierto? O sea, como les digo, miren, esta semana va a ser netamente, ¿cómo vendría a ser? Diagnóstica para mí, para ustedes, a ver cómo seguimos nosotros interactuando. Y si necesitamos tal vez menos encuentros o más encuentros aquí en vivo, tenemos que hacerlo. Pero lo que sí yo les voy a pedir que, por ejemplo, ya debería estar, por lo menos el primer foro, debería ya estar ya tiene que comenzar a activarse, ya tiene que comenzar a ver actividad, por favor. Estamos. Sí, Inge, sí, sí, le escuché. Tal vez los demás compañeros alguna duda, alguna cuestión que quieran preguntar. Inge, los compañeros también están cierto en el chat. Si usted puede en el chat Sí, también sí. leer lo que están hablando. Tengo audio, dice que escucha entrecostada, estoy arreglando. Desde ayer está de Yaneira con problemas del audio. ¿Todo bien? Ah, ahí está, esos son, justo ha puesto Jordan, ve. Es el sistema de Niple, ¿no? Justo está en la imagen, son sistemas cerrados y abajo tenemos los bebederos Plason, que se llaman, que son sistemas abiertos. ¿Por qué cerrado y por qué es abierto? Cerrados porque está el tubo dentro del agua, el agua dentro del tubo, perdón. Y es abierto, ¿por qué? Porque el agua está afuera, ¿sí ven? Sí, y hay mayor riesgo de contaminación, todo eso. Sí, chévere, Jordan, mire. Sí, listo. Ah, de Yaneira dice, hagamos un simulacro de foro. Está bien, hagan un simulacro. Hagamos un tipo como práctica, practiquemos y pongámonos a interactuar en el foro. Porfa, estamos. Y veamos cómo seguimos avanzando y es una buena idea lo que está proponiendo de Yaneira.
Sí, listo. Si no hay más preguntas, quedémonos hasta ahí y nos estamos viendo para el próximo encuentro. Ya voy a programar y cualquier duda, estoy en el chat. Yo estoy, netamente, yo estoy hasta las 3 de la tarde o si es algo extra, me mandan un mensaje al WhatsApp para sacarles cualquier duda. ¿Estamos? Ya, Inge. ¿Listos? Ya, Inge, muchas Ya. gracias. Ya, muchachos, por favor, me ponen, me escriben presente en el chat para yo ya terminar la grabación, por favor. Listos, muchachos, un gusto. Nos vemos mañana. Chao, chao.